Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de las civilizaciones del Valle del Río Indo, conocidas también como las culturas de Harappa y de Mohenjo-Daro. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Las primeras culturas agrícolas ya pertenecientes a la época neolítica que aparecieron en la India lo hicieron inicialmente en el valle del río Indo, en lo que hoy en día es Pakistán. Estas primeras culturas agrícolas en este río aparecieron aproximadamente en el año 5000 a.C., mientras que ya en el territorio de la India lo hicieron en el valle inferior del río Ganges, aproximadamente en el año 3000 a.C. La evidencia arqueológica que demuestra estos primeros asentamientos agrícolas los encontramos en la India, en los yacimientos de Birrana y Haryana, mientras que en Pakistán los encontramos en Mergar y en Baluchistán. Sin embargo, la primera civilización urbanizada de la India y también de Pakistán apareció en el valle del río Indo, en lo que se conoce como las civilizaciones del Valle del Río Indo. Vamos a hablar acerca de la cultura del Valle del Indo. Esta fue una civilización que apareció durante la Edad de los Metales, perteneciente a la prehistoria. De manera específica, esta civilización existió durante la Edad de los Metales. Esta civilización se desarrolló entre los años 3300 a.C. y existió hasta el año 1300 a.C. Esta cultura abarcó partes de lo que hoy en día es Pakistán, el noroccidente de la India y la región sur de Afganistán. Esta cultura llegó a abarcar 1 millón de kilómetros cuadrados y su época de mayor esplendor fue entre los años 2600 a.C. hasta el año 1900 a.C. Esta cultura, al igual que otras, como por ejemplo Mesopotamia, las cuales dependían del río Tigris y Éufrates, o en el caso de Egipto, que dependían del río Nilo, esta civilización del Valle del Indo dependía para su subsistencia tanto económica como cultural de el río Indo, de ahí proviene su nombre. De la misma manera que sucedía en el río Nilo, el río Indo en varias temporadas del año se inundaba. Entonces cuando se inundaba, pues se desbordaba y ocupaba los campos circundantes, dejando un gran sedimento apto para la agricultura. Entonces, bajo este principio de potencial agrícola, los seres humanos aprovecharon el entorno para comenzar la construcción de múltiples ciudades urbanizadas a lo largo del río Indo. Entonces, con la aparición de la cultura del Valle del río Indo, comienza el primer capítulo de la historia de la India. Si bien, como mencionaba anteriormente, esta cultura se desarrolló en la Edad de los Metales, que hace parte de la prehistoria, técnicamente estas culturas también hacen parte de lo que es la protohistoria, que es una transición entre prehistoria e historia propiamente dicha. Esto se debe al hecho de que estas culturas del Valle del río Indo, si bien desarrollaron una impresionante urbanización,
ellos no dejaron documentos escritos. Por lo tanto, aún permanecen pues en esa clasificación protohistórica. No obstante, es aquí cuando comienza ya la historia de la India propiamente dicha. Estas culturas del valle del río Indo, junto también con las otras culturas de origen neolítico que se desarrollaron en la llanura indoganguética y también que se desarrollaron en otros sectores de la India, todas ellas hacen parte de lo que se conoce como las culturas prearias, que vendrían a ser pueblos que evolucionaron de manera local desde tiempos prehistóricos, que poniéndolo en contexto serían similares a los pueblos de la vieja Europa. A partir del año 6000 a.C., los miembros de esta civilización comenzaron a construir sus primeros asentamientos con adobe. También fabricaron herramientas de hueso, de pedernal pulimentado y comenzaron a utilizar las piedras de amolar. Esta civilización se hizo notar por su destacado desarrollo urbanístico, ya que las ciudades que ellos construyeron ya tenían, por ejemplo, calles, sistemas de drenaje, casas con múltiples habitaciones y pues en comparación con otras civilizaciones como por ejemplo Sumeria y Egipto, que ya les llevaban varios siglos por delante, esta civilización del Valle del Indo desarrolló también un sistema urbanístico muy avanzado para su tiempo y también sus sistemas de medida eran muy exactos y avanzados, los cuales utilizaron para construir estos asentamientos. Desde el punto de vista arqueológico, se han encontrado más de 2500 ciudades dispersas a lo largo del río Indo. La mayoría de estas ciudades y pueblos se encuentran en la ribera que pertenece a lo que hoy en día es Pakistán. Algunas de estas ciudades fueron, por ejemplo, Harappa, Mohenjo-Daro, también Gengeriguala, Lothai, entre otras. Es particular el caso del río Saraswati, el cual era un río que se encontraba en Pakistán, en el cual se han encontrado varios poblados. Este río actualmente se encuentra seco, pero cabe destacar que no fue que se haya secado de manera reciente, sino que este río se secó ya en tiempos de la antigüedad, porque la principal causa de la caída de estas civilizaciones del Valle del Indo fue justamente la sobreexplotación de los recursos naturales, los cuales afectaron la economía y la calidad de vida de sus habitantes, lo cual a largo plazo afectó el sistema social y también religioso que tenían estos asentamientos, lo cual hizo que la gente se desplazara. Esto sucedió antes de la invasión de los pueblos arios. A nivel económico y también de agricultura, ellos cultivaban legumbres, sésamo, cebada, melones, también trigo y arroz en la zona del río Ganges. Ellos también practicaban la hilandería y trabajaban la lana y el algodón. Ellos cultivaban animales domésticos como por ejemplo el asno, el buey, el búfalo de río, el ganado con joroba, pero desconocían el caballo. Ellos adornaban sus cuerpos con objetos de oro, de plata, de marfil y de piedras preciosas.
También utilizaban el cobre y el bronce como utensilios domésticos, como herramientas de trabajo y también como armas. Aparte de esto, estas culturas explotaron lo que fue la agricultura, la metalurgia y la ganadería para el transporte de excedentes comerciales y así intercambiaron productos y comerciaron con otras civilizaciones, lo cual explica su progreso. Las civilizaciones del Valle del Río Indo comerciaron con otras civilizaciones, como por ejemplo con Sumeria, con el Imperio Acadio y con los pueblos de la península arábiga. Ellos intercambiaban ideas, plantas, animales y otros objetos de uso cotidiano. Al parecer, estos intercambios se llevaban a cabo en una región llamada Meluja, la cual no ha sido encontrada arqueológicamente, pero esta zona sí aparece en los documentos de Mesopotamia y de Sumeria. Otra colonia comercial que establecieron estas civilizaciones del Valle del Río Indo se encuentra en la región de Shortugai, en la actual Afganistán. Aparte de esto, estas civilizaciones también desarrollaron un tipo de escritura, el cual pues imprimían en sellos de barro cocido y también en losas de piedra. El problema es que este tipo de escritura hasta el momento no se ha podido descifrar. Pero un dato curioso e interesante es que los caracteres de la escritura de las civilizaciones del Valle del Indo son muy similares a el tipo de escritura que tenían los pueblos de la isla de Pascua en América del Sur. Aparte de esto, esta cultura finalmente decayó debido a la deforestación, la sequía de los ríos, lo cual también afectó su sistema de agricultura y por lo tanto dañó el comercio que ellos tenían con pueblos de la península arábiga, de Mesopotamia y de Sumeria. También a esto hay que sumarle que pues finalmente hubo una migración de estos pueblos hacia otros lugares. En ese momento es cuando sucede la invasión de los pueblos arios, provenientes de las estepas del Asia Central. Si algunas de estas ciudades aún estaban habitadas al momento de la llegada de los arios, muy posiblemente los arios los debieron de haber sometido con facilidad, ya que estos pueblos ya conocían la metalurgia del hierro y también habían domesticado al caballo y tenían carros de guerra. Toda esta tecnología era desconocida para las civilizaciones del Valle del Río Indo. Entre otras cosas, esta civilización destacó por su gran trabajo arquitectónico, ya que tenía calles que dividían pues manzanas de las casas. También las casas ya tenían múltiples habitaciones y también existían sistemas de drenajes. Y también su sistema hidráulico era muy avanzado, ya que pues la distribución del agua potable eh, alcanzaba a nivel general pues todas las ciudades, tanto para el consumo local como para los riegos de la agricultura. Estas ciudades no tenían una monarquía, porque en las ruinas no se han encontrado palacios, como es el caso de otras civilizaciones. Más bien se cree que esta civilización y sus urbanizaciones estaban regidas por una teocracia, que recordemos que una teocracia es un orden social en el cual pues la población es regida
por una casta de sacerdotes. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Así que nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.